persona. Aparte de que también puede ser doloroso e invalidante durante el proceso de los brotes, ¿no? A esta persona la envía que hagamos las mediciones en su casa su naturópata. Su naturópata ahí, para revisar esto, le dijo que, mira, tienes que hacer una revisión de tu casa, porque yo detecto a través de los sistemas de diagnóstico, pues de bioresonancia, que estás expuesto a unas radiaciones de la Tierra, energías telúricas que te están afectando y que te están enfermando. Bueno, pues este hombre que era bastante escéptico de este tipo de cosas, pues no escucha a su mujer, los llama y dice, bueno, pues que hagan lo que sea, si total una cosa más no tiene más importancia, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la casa, está la cama, está el dormitorio, encontramos un campo electromagnético muy importante que venía de una línea eléctrica que pasaba internada por la zona de la casa y que sí que estaba afectando el dormitorio. Estamos hablando de unas necesidades de flujo importantes que podían ser graves, podían afectar a la salud. Encontramos también que había presencia de unas antenas de telefonía móvil que estaban muy cerca, con los focos muy dirigidos hacia la casa y que sí que es verdad que generaba bastantes niveles dentro del dormitorio también, ¿no? Pero no encontramos nada lo suficientemente importante que viniese de la Tierra, a pesar de lo que dijo su médico, ¿no? O sea, realmente lo que encontramos aquí fue un cruce de Hammond, o sea, una intersección del campo magnético terrestre que caía a la altura del pie de esta persona, ¿no? O sea, que en principio no encontramos nada de eso, aunque lo que habíamos encontrado anteriormente ya podía ser suficiente, ¿no?, para afectar a su salud. Bueno, después de explicar aquello, pues el hombre se quedó parado como, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Vamos, ¿se lo cuenta a esta gente o no se lo cuento? Bueno, pues lo voy a contar. Dice, es que yo llevo con la cama durmiendo así, dice, única y exclusivamente una semana. O sea, después de decirme mi médico esto, hemos cambiado la cabecera de la cama, la hemos puesto así, dice, pero nuestra cama, aquí tenemos la afectación, que vemos que no está afectando las redes geomagnéticas, ¿no? Una red de Coulomb, una red de Hammond, que son energías de la Tierra, forman parte del campo magnético terrestre. No están afectando la cama de una manera que la persona realmente pudiese estar afectada por esto. Pero es que mi médico a mí me ha insistido en que eran elementos de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues la cama resulta que no estaba así. La cama la tenía en esta dirección. El cabecero de la cama estaba de esta manera, ¿no? Con el cabecero aquí. Bien. Él dormía aquí, en este lado de la cama, y esta era la posición que normalmente tenía en la cama. O sea, tenía una línea magnética que pasaba por toda la cabeza de esta persona, tenía una intersección de Hammond también que le estaba afectando al cuerpo, y además no había dejado desaparecer el campo magnético que surgía del cable enterrado en la acera de al lado de la casa donde vivía, ¿no? Bien, lo que hicimos para esta persona fue buscar a posteriori un cambio de vivienda. El cambio de vivienda estaba libre de este tipo de cosas, la cama se situó bien, se arreglaron campos eléctricos, exposiciones de campos magnéticos, etc. Y bueno, pues empezaron a remitir los brotes hasta el punto, bueno, de encontrar un estado de salud muy adecuado. De hecho, de ser un escéptico por completo a este tipo de cosas, bueno, pues ahora lo recomienda, vamos, como si fuese lo mejor que le puede recomendar a un amigo a día de hoy, ¿no? Aquí tenemos otro caso de un chico, de un hombre de 26 años, que sufría terrores nocturnos, ¿no? Esta persona, bueno, pues sufre terrores nocturnos todos los días hasta que llega un momento en el que se marcha de la casa, y justo cuando se marcha de la casa deja de sufrir ese problema. Bien, cuando llegamos a hacer la medición de la casa por petición de sus padres, observamos que en el cabecero de la cama teníamos, pues eso, 117 voltios metro. Esto es una barbaridad. Normalmente buscamos que los campos eléctricos producidos por la propia instalación dentro del cabecero de la cama no superen los 10 voltios metro. Encontrar 117 voltios metro realmente es un factor de alto riesgo para una persona expuesta. Y una de las cosas que hemos visto que sí que tiene un efecto muy directo es sobre trastornos neurológicos, o sea, trastornos que tienen que ver con el descanso, que tienen que ver con el sueño. Bien, pues después de hacer los arreglos en la cabecera de la cama, esta persona, cada vez que vuelve a dormir otra vez a la casa, bueno, pues han desaparecido los terrores nocturnos. Ella se marchaba de la casa, desaparecían los terrores nocturnos, volvía a dormir a su casa,
volvía a sufrir esos terremotos hasta que arreglamos este elemento. Muy sencillamente, simplemente localizando, sustituyendo el cable con un cable apantallado conectado a toma de tierra y evitando la generación de estos campos eléctricos. Aquí tenemos otro caso de una persona migrañosa. Este hombre se compra una casa, él ya sabe que es migrañoso, pero lo controla a través de la alimentación, a través del descanso, sabe que cuando ha tomado chocolate, ha tomado café, ha tomado vino, o bueno, tiene un periodo de estrés, sufre migraña, pero no es algo habitual en él. Él ya se cuida lo suficiente para evitar este problema. Pero se compra una casa, hace la inversión de su vida, y nada más irse allí, empieza a sufrir una migraña diaria. Todos los santos días de su vida empieza a sufrir una migraña terrible. Claro, aquello le vuelve loco y dice, ostras, ¿qué he hecho? O sea, vengo a dormir a mi nueva casa y me pongo mal todos los días. Igual la casa tiene algo que realmente es muy problemático, voy a tener que vender la casa. Igual, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Bueno, en este caso la solución fue bastante sencilla. En cuanto encendimos el equipo, empezó a pitar el aparato, encontramos unas emisiones de campos eléctricos y de campos magnéticos enormes directamente en su cama. Esta persona se había comprado, junto con la casa, una cama chula. Y la cama chula, claro, era una cama eléctrica articulada, con motores. Cuando medimos los campos que genera una cama eléctrica articulada, podemos encontrar los mismos valores que encontramos cuando medimos delante de la puerta de un transformador de la compañía eléctrica. De esos que sirven para todo el barrio, ¿no? O sea, entre 1800 y 2000 nanoteslas perfectamente. Aparte de unos niveles de campo eléctrico realmente grandes. José Miguel y yo somos manitas, enseguida nos metimos debajo de la cama, desmontamos todo el sistema de motor, le sacamos el bloque, le quitamos los cables. Bueno, pues un mes después nos contaba esta persona, mira, son el mejor dinero que he invertido en mi vida, ¿no? O sea, estoy feliz en mi casa. Desde entonces han desaparecido por completo todas las migrañas que yo sufría recurrentemente en el lugar. Seguimos en contacto con él. Han pasado ya unos años también y sigue a gusto, sigue feliz. O sea, es una causa muy concreta y un efecto muy directo sobre la salud de una persona. Y tan sencillo como identificarlo y simplemente hacer desaparecer el problema. Aquí tenemos una mujer que la semana pasada, hace dos semanas, estuvimos buscando ya su nueva casa. Cuando fuimos a medir la primera casa nos encontramos que esta mujer llevaba diagnosticada de insomnio crónico severo desde el 2006, tratada con medicación en un hospital de Madrid. A pesar de toda la medicación que tomaba, no conseguía dormir, aquello era un infierno. Bueno, pues lo que encontramos principalmente fue un campo eléctrico y magnético, sobre todo magnético. Los cableados del cabecero de la cama no suelen generar campos eléctricos, o sea, campos magnéticos. Normalmente generan campos eléctricos. Pero en este caso estaba generando un campo magnético que se podría considerar eso, a tener la cabeza, justo en el área de la cabeza, a unos niveles de exposición cercanos a estar durmiendo cerca de una línea de conexión. A ese nivel, ¿no? Los campos eléctricos o los campos magnéticos de baja frecuencia tienen la capacidad de inducir sobre la glándula pineal y evitar la secreción de melatonina. O sea, impide o inhibe la presencia de melatonina en sangre durante el proceso nocturno. Si no tenemos melatonina en sangre, lo primero que hace el cuerpo es no dormir. No tenemos necesidad de descansar, no tenemos sueño. Es una de las cosas que nos pasaría. La glándula pineal nos conecta con el día y con la noche. En ausencia de radiación del sol, cuando el sol se oculta, la glándula pineal, que está en el centro de nuestro cerebro y se comporta como si fuese una célula fotoeléctrica, detecta que está esa ausencia de radiación y empieza a generar melatonina. Bien, cuando nos exponemos a un campo de 50 Hz, o sea, a un campo magnético, una línea eléctrica, un transformador, un motor, ocurre eso, que la glándula pineal inhibe la secreción de melatonina. En este caso era clarísimo. Se blindó el lugar, movimos la cama un poco también porque había una pequeña afección hematógena, se cambió el cable y bueno, pues esta persona empezó a dormir después de las obras, pues como decía, dice, mira, estoy durmiendo hasta 9 horas diarias sin ninguna sola pastilla. Dice, yo se lo cuento a mi médico y dice que puede ser. Porque tiene muy claro cuál es el diagnóstico que yo soy. Es verdad, sufría insomnio crónico severo. Pero hasta qué punto había una influencia externa que no tenía que ver con un problema endógeno de la persona. En este caso estaba clarísimo. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos buscando la nueva casa para esta persona.
tenemos también una persona, un hombre joven, que sufría también nefropatía crónica, tenía anemia analítica, sufría algo de electrosensibilidad, o sea, ya tenía una alergia, por así decirlo, a los campos electromagnéticos del ambiente. Bien, cuando estuvimos viendo su casa encontramos esto. Aparte de que había campos eléctricos en la vivienda y que también teníamos una emisión de telefonía inalámbrica importante dentro del lugar donde vivía, pues teníamos una área geofísica, que es esta de aquí, que también continúa por aquí, pero bueno, dentro del tipo de estudio que hacíamos no tenía importancia las zonas de recibidor, cocina, etc. ¿no? Bien, estaba afectado por una área hepatógena realmente importante, una línea de red magnética. Él, de forma natural, ya para intentar descansar, se venía a este otro dormitorio. Aquí conseguía una mejor facilidad para el descanso, pero aún así no se recuperaba, seguía con su enfermedad, ¿no? Este es de estos sitios donde la geología del lugar, además, es muy intensa. O sea, es un lugar donde costaba incluso ver la transparencia de la luz. O sea, la luz del día en un lugar como este puede llegar a hacerse bastante tupida, bastante oscura, muy densa. O sea, un lugar tan afectado que hasta la claridad de la visión puede llegar a verse afectada por ella. Bueno, pues estaba tan mal la casa que realmente no sabíamos qué hacer con ella. En este caso, no encontrábamos un sitio, aunque el área hepatógena estuviese aquí ubicada, pero no encontrábamos que el ambiente llegase a ser lo suficientemente limpio o fresco en otros lugares como para encontrar que la casa estuviese bien. Y como no sabíamos qué decirle, pues le dijimos que viniese a vernos para poder contar en persona. Normalmente mandamos el informe por correo electrónico y por correo convencional, pero en este caso le pedimos que viniese a vernos, ¿no? Cuando le explicamos esto, nos dijo claramente, yo sabía, dice, vamos, os he llamado, dice, porque estaba necesitando que alguien me dijese que me marchase de esa casa. Dice, porque llego a sentir realmente como esa casa puede tener una afección sobre mi vida. Que ya no solamente es una salud, o sea, machaca toda mi vida, ¿no? Bien, a partir de ahí buscamos nuevas viviendas para él, ¿no? Han pasado ya más de casi 6 años, 5 años y pico. Y bueno, pues su estado a día de hoy es fantástico. Todo esto ha remitido, trabaja en el extranjero, tiene una calidad de vida estupenda. Todos los problemas que estaba sufriendo anteriormente remiten por completo y vuelve a tener una calidad de vida normal, sin ningún problema. Vale, aquí tenemos una mujer con fatiga crónica. Teníamos campo eléctrico en la primera disposición de la cama, área geopatógena intensa en ambas, las ambas disposiciones de la cama, del mismo dormitorio, y aquí lo que hicimos fue cambiar de dormitorio. Esto es una persona que el nivel de fatiga crónica que sufría realmente era importante, era muy grave. Incluso tenía pérdida de cabello, o sea, tenía calvas, tenía un punto de debilidad realmente importante. El médico naturópata que trabajaba con la familia le recomendó así de forma aleatoria, oye, ¿por qué no pruebas a cambiar la cama? Entonces pasamos de esta cama, que es donde ella estaba durmiendo. Podemos ver que está aquí expuesta a un área, toda esta área de aquí sería un área hepatógena de la zona de estos dormitorios, leve, pero área hepatógena. Aquí teníamos una red magnética importante que estaba afectando todo el largo del cuerpo. Teníamos también una intersección de otro tipo de red. O sea, había una serie de factores que machacaban directamente el estado físico de esta mujer. Bien, el médico le dijo, ¿por qué no cambiéis de la cama de situación al dormitorio? Igual podéis encontrar alguna solución, ¿no? Entonces lo que hicieron fue cambiar la cama aquí. El marido que dormía en principio aquí pasó a dormir a este punto de aquí. Entonces empezó a estar afectado por esta red. El que empezó a estar machacado, pero de golpe, al cambio de cama, fue él. Entonces nos llamaron para ver cómo podían identificar realmente todos estos factores. Bien, identificamos una habitación que estaba sin utilizar, era una habitación de los huéspedes, porque tenía un tamaño lo suficientemente adecuado, en la cual no había absolutamente nada. Simplemente tuvimos que arreglar la instalación eléctrica para evitar el campo
volvió a recuperar otra vez su salud, volvió a trabajar, volvió a estudiar y a día de hoy, pues cada vez que nos llamamos para ver cómo sigue la persona para la que estemos trabajando, sigue también en perfecto estado. Todo esto cambia directamente por el ambiente al que estamos expuestos. Otra cosa que nos encontramos muchas veces es gente que aparentemente tiene algún problema en la cabeza, ¿no? Porque resulta que escucha sonidos que solamente escuchan ellos y que no escucha nadie. Cuando estas personas, bueno, pues van al otorrino, se les hacen algunas pruebas, ¿no?, de audición, nos observan que no están sufriendo de tinnitus, ni están sufriendo ningún problema de acúfeno, o sea, no hay un problema de un trastorno del oído directamente, ¿no? Pero tenemos bastantes personas ya referenciadas que sí que escuchan esos pitidos en el oído. Bien, pues esas personas que vamos viendo con estos problemas normalmente suelen tener un elemento de emisión de microondas cerca de la cabecera de la cama o en su ambiente. En algunos casos hemos visto pues, cosas como esta, ¿no? Un teléfono inalámbrico que está justo en la mesilla de noche. La primera vez que yo he visto una persona que no podía dormir en su dormitorio porque aquel sonido que nadie escuchaba nada más que ella, pues resulta que no la dejaba dormir, se tenía que ir a otra habitación alejada del dormitorio principal, seguía escuchando esos ruidos de forma más leve y cuando empezamos a buscar qué es lo que había en el lugar nuevo, resulta que era este teléfono. Su pareja se había roto la cadera y para poderla dejar en casa conectada con el mundo, pues compraron un teléfono inalámbrico. Los teléfonos inalámbricos llegan a emitir un nivel de radiación tan grande, tan potente, que cuando vamos a medir una antena a una casa, una de las cosas que tenemos que hacer es desenchufar el teléfono inalámbrico, porque el nivel de radiación satura las mediciones de las antenas que podemos tener frente de la casa, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa que se conoce, además es el único efecto reconocido por la OMS sobre contaminación electromagnética de forma directa, ¿no? El efecto Frey o efecto silbido, que es un sonido que se produce a nivel neurológico dentro de la cabeza de las personas por exposición a radiación de microondas. Lo hemos encontrado en ambientes como este, o lo hemos encontrado en ambientes como este. Personas que en Madrid, pues viven muy cerca de antenas tan descomunales como puede ser el Tribulí, ¿no? Donde los niveles de radiación que encontramos en las casas pueden llegar a ser tan altos como los necesarios, ¿no?, para tener ese tipo de molestias directamente en la cabeza. Y este es un caso que me toca personalmente por la amistad que desarrollamos luego con estas personas. Resulta que cuando estas personas nos llamaron para trabajar, nos llaman a través del hospital, el Gregorio Marañón. Resulta que encontramos una casa donde básicamente en 5 pisos, tan solo 5 pisos, habían aparecido 8 casos con el mismo tipo de leucemia. Aparte, también había otros problemas cerebrovasculares, había surgido problemas de aneurisma. 3 de las personas que sufrían la leucemia habían sufrido anteriormente aneurisma cerebral, que habían tenido que ser tratados quirúrgicamente. Una de ellas ya había muerto. Entonces, bueno, es el propio hospital que dice, mira, esto no puede ser. O sea, los niveles que hemos encontrado, la cantidad de gente que estáis enferma, en este caso genera un clúster que no se explica sino por el lugar donde estáis viviendo. En este caso hay algo que os está afectando, pero no sabemos qué es. Sería bueno que fuese alguien a hacer unas mediciones. Bueno, pues cuando llegamos a hacer unas mediciones, pues nos encontramos con unos campos realmente importantes de campo magnético. Nada más encender el equipo, encontramos que en todas las casas afectadas, donde estaban los enfermos, había un campo magnético importante. Empezamos a bajar buscando hacia la calle, la fuente, y disminuía el campo. Empezamos a subir hacia arriba, hacia los pisos altos, y el campo aumentaba. Al final, en la búsqueda, nos asomamos por la terraza y lo que encontramos fue esto: unos cableados de distribución de electricidad del barrio que pasaban justo por encima de las cabezas de esta gente. Aquí tenemos el trazado del cableado. Justo encima de ellos tenemos un doble cableado, luego continuaba por acá, pero aquí es donde se concentraba el ángulo principal, donde había mayor emisión, ¿no? Vale, pues eso, en tan solo 5 pisos teníamos este caso, ¿no? 8 desarrollos o sea, 8 casos de leucemia, 3 casos de aneurisma cerebral. Teníamos también 2 casos de cáncer de mama que no estaban dentro de la alarma del
del hospital, pero que estaban también en los mismos 5 pisos, y teníamos también un tumor cerebral en un hombro. Esto es algo que vamos encontrando muy habitualmente cuando vemos un caso de este estilo. Cuando hay grupos, un barrio, por ejemplo, en una ciudad, este no es el primer estudio que hacemos de este estilo. Hemos visto barrios o edificios expuestos o bien por un transformador o por una línea de alumbrado que le da la vuelta entera a la manzana, o por este caso, ¿no? Un cableado que pasa por encima de las viviendas, que los campos, por encima, vamos a encontrar campos perfectamente por encima de los 300 o de los 400 nanoterras, y a partir de ese caso vamos a encontrar siempre este tipo de enfermedades. No vamos a encontrar un cáncer de estómago o un cáncer de huesos, sino vamos a encontrar principalmente problemas cardiovasculares de poco tiempo, mejor a los 15 o 16 años de exposición. A partir de los 20 o 21 años de exposición empiezan a aparecer de golpe todos estos casos, ¿no? Leucemia en todo el público, o sea, hombres y mujeres, cáncer de mama en mujeres y en caso de hombres tumores cerebrales. Pero no encontramos otro tipo de problema, ¿no? En este caso concreto, en cuanto vimos lo que había, el hospital se involucró directamente hasta que alguien le dio un toque a los médicos del hospital y de repente ya no quisieron saber nada ni seguir enfrentando la situación. En cuestión de una semana, aquí quedamos en hacer una medición pues, más exhaustiva de los campos que habíamos encontrado allí. En cuestión de 15 días, pues en cuestión de una semana aparecieron los técnicos de la compañía viendo que realmente era un problema que les desbordaba, ¿no? Y desmontaron todas las líneas de los tejados. Estos son fotografías que sacaron los propios vecinos de las viviendas. Cuando llegamos a hacer las mediciones encontramos que se habían llevado los cableados a una zona del barrio donde los campos ya no afectaban a las viviendas, ya no había nadie que pudiese sufrir este problema. Hoy en día estamos en proceso de juicio, estamos haciendo el peritaje técnico del juicio que ha presentado este edificio pues, contra el Estado, la compañía eléctrica, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en este caso. O sea, los abogados por lo menos que estaban en el juicio eran todos esos, ¿no? Defendiendo a cada una de las instituciones. Y bueno, una cosa interesante, desde que se eliminaron estas líneas, desde hace aproximadamente ya casi 7 años ha pasado, no ha vuelto a haber ningún caso más. Desde que quitamos, o sea, alguien quitó las líneas, en este caso la compañía, todos los casos remitieron de golpe. No han vuelto a aparecer ni un aneurisma, ni un cáncer de mama, ni una leucemia, absolutamente ninguno de estos problemas han vuelto a aparecer en el edificio, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos con ello. Creo que sí fue una buena labor y que esta gente pues alcanzó una oportunidad importante a partir de ese momento, ¿no? Y a poder hacer una vida pues normal, como las que de alguna forma nos merecemos todos, ¿no? En este caso es una influencia muy importante del ambiente. Y bueno, pues esta es una pequeña muestra del trabajo que nosotros realizamos, o sea, cómo actuamos, cómo trabajamos en las casas. Como veis, son diferentes aspectos, ¿no? de contaminación física o química, la que podemos estudiar en las casas, que no todo el mundo está rodeado de todo, sino que hay cosas puntuales que afectan a una persona, pero que cuando a esa persona le afecta un factor de este estilo, pues el problema puede ser serio, puede ser muy grave, y que eso, si somos capaces de identificarlo, somos capaces de entender hasta qué punto pueden afectarlo a esa persona y podemos evitar que esa persona de forma recurrente esté expuesta a esos niveles, esté expuesta a ese campo, pues como en estos ejemplos que tenemos podemos conseguir pues, una mejora realmente considerable de esas personas. Y bueno, pues este es nuestro trabajo. Vamos paso al siguiente ponente, ¿no? Vamos a tener luego... La mayoría de los teléfonos inalámbricos, cuando están colgados, están encendidos siempre. Están emitiendo las 24 horas del día.
Solamente en el caso de teléfonos Full Codec, que ya empiezan a fabricarse, son teléfonos que están diseñados para no emitir mientras no estamos hablando por teléfono. Entonces pueden estar en cualquier parte de la casa conectados sin generar ningún tipo de radiación. Pero no son la mayoría de los teléfonos. La mayoría de los teléfonos que hay a día de hoy en todas las casas están encendidos como esa luz, a 24 horas del día, aunque no esté nadie hablando con ellos. Muy bien. Y la segunda pregunta es: ¿cuánto cuesta un estudio integral de estos que nos estáis mostrando? Pues depende, hay estudios que se pueden hacer desde 150 hasta 1000 euros. Depende de las condiciones del tipo de estudio y lo que haga falta. Pero sería un estándar. Yo quería preguntarle si todas las camas eléctricas generan esta carga. No, pero el 99% de las camas eléctricas sí que producen campos de este estilo. Existen algunas camas que normalmente se diferencian por la diferencia de precio, que realmente es importante. O sea, una cama eléctrica titulada ya es muy cara de por sí, pero no viene con sistemas de desconexión. Hay algunas camas que sí que hemos encontrado puntualmente que vienen con un sistema ya de desconexión, que, bueno, pues como las camas de los hospitales. Las camas de los hospitales, como tienen que estar monitorizando al enfermo para que no haya interferencia de los campos de la cama sobre los sistemas de monitorización del paciente, pues en cuanto han terminado el movimiento, se desconectan y evitan que siga generando campos eléctricos o magnéticos sobre la persona. Pero la mayoría de las camas que vamos encontrando, en casi todos los sitios, generan este tipo de campos. Es muy preocupante porque en la mayoría de los geriátricos y en los hospitales existe. Sí, pero en los hospitales no nos encontramos ese problema, por eso te digo, ¿cómo influye? A ver, no afecta a una persona con los sensibles que somos realmente. Tenemos un nivel de sensibilidad mayor que el de cualquier máquina. Pero esos campos electromagnéticos de esa cama en funcionamiento interfieren en los sistemas de monitorización del paciente. El paciente está monitorizado pues, con el electroencéfalo, lo que necesite en ese momento, ¿no? Vale, pues si eso estuviese encendido estaría interfiriendo sobre la monitorización del paciente. Para evitar esto, ya vienen pensadas las máquinas para no estropear ese sistema, pero no están pensando en el paciente. El problema es que luego hay otros pacientes que tienen una cámara de estilo y se pasan eso 8 horas al día durante 10, 15, 20 años expuestos a los mismos niveles que podría encontrar cuando esa persona está durmiendo sobre un transformador de la compañía eléctrica. No es un tema baladí. O sea, son exactamente los mismos niveles que en un transformador de la compañía eléctrica. Entre 1700, 1800 nanoteslás directamente sobre el cuerpo. Pues venga. Sucede lo mismo sobre los sofás, que ahora se con motor para asarse, para tal. No me he encontrado muchos de esos, pero cuando encuentras uno de esos, sí. O sea, cuando encuentras un sofá de ese estilo, sí. Es el mismo tipo de motor y está en campo. Creo que el campo geopático se produce igual, que los sofás también. Venga. Muchas gracias, Fernando. Hablar un poco de
hasta la tercera lumbar. Entonces es como una sábana que ocupa toda nuestra espalda, pero se inserta en la cabeza y en las primeras vértebras cervicales. Por tanto, cuando hablamos de cuello, no podemos olvidar la espalda. Y el límite superior del cuello es la mandíbula. O sea, que la parte superior del cuello es la mandíbula. Y además está por delante el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo que está aquí, que lo tocáis, que es un músculo cruzado, que produce, que se utiliza en todos los movimientos del cuello. Y que es un músculo que se inserta también en la mandíbula. O sea que podemos decir que el cuello es boca. Es algo que no se tiene en cuenta, pero debemos empezar a pensar que la boca está relacionada directamente con el cuello. Y lo digo para las personas cotidianas. Nadie piensa cuando duele el cuello que puede deberse a la boca. Los médicos tampoco, porque los médicos pueden operarnos de una hernia discal del cuello y no nos abrieron la boca. Entonces, esta charlita es un poco invitaros a vosotros mismos a reflexionar sobre cuando me duele el cuello, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me duele el cuello? Nos echamos culpa de que es el ordenador, o de que son las malas posturas, o que es que un niño, por ejemplo, está en el cole y nos acostumbramos a estudiar echado. Pero el cuello es mucho más que eso. El cuello está con nosotros 24 horas. No depende solamente de que durmamos en una posición o de que trabajemos en una postura incorrecta. Hay cosas que van con nosotros 24 horas. Y a eso no le damos importancia. Entonces, ¿qué es lo que va con nosotros 24 horas? Nuestros problemas en la boca. O sea, cuando a una persona le falta una sola muela, podemos decir que ese problema lo lleva consigo a todos los sitios. Entonces, por eso enfermedades como el dolor de cuello, aunque nos den tratamientos del tipo que sea, no ceden. Y se dice que es una patología que tiene una prevalencia muy elevada porque no cede con nada. No cede ni con rehabilitación, ni con osteopatía, ni con medicación, ni con cirugía. Si la causa del problema está sin evaluar o sin tratar, no cede. Se dice que es uno de los problemas que cuesta más dinero a la sanidad. Claro, lógicamente, cuando un problema no somos capaces de resolverlo, pues cuesta mucho dinero. ¿Y qué patologías son las que producen dolor de cuello? Pues hay infinitas. Cuando tenemos una meningitis, lógicamente, pues posiblemente nos duele el cuello. O cuando tenemos fibromialgia, o una hernia discal, o artrosis. Y una patología muy frecuente es el latigazo. El latigazo que todos conocéis, cuando tenemos un accidente de coche que nos dan por detrás, se produce un efecto sobre nuestro cuello, que es el efecto rebote, que es lo que hace que nos duela el cuello. Y el tratamiento de ese dolor de cuello, todos sabéis que es pues, reposo, es collarín, es fisioterapeuta, es osteopatía y medicación. Ese es un motivo de dolor de cuello que todos conocéis y que todos abordáis si tenéis un accidente de coche. Pero hay otras patologías, y vamos a abordar ahora el dolor de espalda, que es también una patología muy frecuente. Cuando tenemos un dolor de espalda, vamos al médico de familia. El médico de familia nos envía al traumatólogo. Porque la espalda es una zona muy trabajada, es una zona que tiene muchos nervios, muchas arterias, muchos músculos, muchas vértebras, mucha sobrecarga. Entonces, en esa espalda sufren las consecuencias de muchos pequeños problemas en músculos, en nervios, en sobrecargas. Pero esa sobrecarga suele ser más bien postural. ¿Dónde nos duele la espalda? En cualquier sitio. En todos estos puntos rojos que veis ahí, se pueden producir dolores de espalda. Si son en todos esos puntos, lo que duelen son los músculos. No sé si sabéis que realmente lo que nos duele no son los huesos, sino que son los músculos. Como os decía, la espalda es un problema de salud muy importante, que afecta a un porcentaje de la población también muy importante y es muy frecuente. Y la baja laboral también es muy frecuente. Se habla de tendencia a la cronicidad, pues es crónico todo lo que no se resuelve. ¿Y cuáles son sus causas? Pues
distensión muscular, hernia discal, discoartrosis, espondilolistesis. ¿Cómo lo resolvemos? Pues con pastillas, con cirugía, con fisioterapia, pero si con todos estos tratamientos no cede, hay que buscar en otro sitio. ¿Por qué nos duele la espalda? Seguimos preguntándonos. Si no lo logramos resolver, la pregunta es que los músculos son como los eslabones de una cadena y están unidos entre sí y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y el eslabón más débil de esa cadena es, como os decía antes, un aparato que manda información a distancia. No duele donde está el problema. Normalmente los síntomas están lejos de donde está la causa. En medicina es así, si no sería muy fácil resolverlo. Entonces tenemos dolores cervicales, dolores en la espalda, dolores en el hombro, dolores en el codo, dolores que se irradian, dolores que a la vez se irradian a la cabeza, a la zona del ojo, en el cuello, en la parte alta de la cabeza. Y esos dolores tienen un origen que normalmente no buscamos. Y es, abre la boca al paciente, ábrese. Posiblemente ahí encuentres la solución al problema. Posiblemente la mayor cojera que tiene ese paciente esté en su boca. ¿Cuántos de nosotros padecimos en algún momento dolor de cuello? Seguramente si os lo pregunto, todos levantáis la mano. O dolor de espalda, o las dos cosas. Normalmente el dolor de cuello o espalda no se manifiesta solamente en ese lugar, también hay síntomas acompañantes, como insomnio, cansancio, dolor de hombros, de rodillas, todas las articulaciones, porque cuando duele el cuello están afectadas otras partes del cuerpo también. Mira la lengua, muévela, mira los dientes, cuéntalos, son 32. Cuando nos falta uno, tenemos un problema importante. ¿Qué patologías, aparte de las que se exploran habitualmente, podemos mirar o buscar en la boca? Vamos a buscar las sencillas, que tengamos un frenillo corto de la lengua. Es una patología sumamente frecuente, que no mira a nadie. Yo todavía el otro día exploraba una paciente que tenía 60 años y tenía un frenillo corto. Y esa señora tiene problemas de cuello toda la vida. Porque cuando mueve su lengua, no puede moverla. Y la lengua es cuello. O el cuello es lengua. O sea, todo nuestro cuello, toda la parte anterior de nuestro cuello es la lengua. Entonces, si yo tengo un frenillo, como vais a ver ahora, en el siglo XXI tenemos que actualizar la información, claro que sí, tenemos que estudiar otras cosas, leer otros libros, abrir la boca. El dentista pasa a ser un especialista muy importante de la salud. Y os hablaba de la anquiloglosia. ¿Una patología tonta? Esto es la anquiloglosia. O sea, esta lengua no se mueve bien. Ni para hablar, ni para comer, ni para tragar saliva, que es algo que hacemos 2000 veces al día, de día y de noche. Pues esa anquiloglosia, que es una intervención, pero insignificante, que se resuelve en 5 minutos con un láser, pues crea un grave problema de salud. ¿Y por qué digo que crea un problema grave de salud? Toda esta línea azul es la cadena lingual. O sea, que la lengua afecta a todo esto, por la parte anterior del cuerpo y por la parte posterior. O sea, que cuando tenemos un problema en la lengua, sea por un frenillo o por falta de dientes, tenemos un problema en todas las cadenas musculares que interviene la lengua. Y no son pocas. Esta es la más importante. Y esta es la cadena del feto, la cadena anterior del cuerpo, la cadena relacionada con todas las vísceras. O sea que cuando tenemos un problema de este tipo, estamos muy mal.
poner el frenillo en igual corto, lo vais a ver, es una postura con la cabeza hacia adelante. Y eso es una postura en depresión, en tristeza. Tenemos la cabeza adelantada y levantada hacia adelante, así. O sea, si me pongo de perfil estoy así. Pues esta patología, que es muy frecuente, pues no se explora. Entonces, este caso, por ejemplo, que es una niña de 14 años, que tenía ese frenillo, que se ponía a mover la lengua y no podía moverla, se hizo una intervención con láser de 10 minutos y se le resolvió su problema. Y mirad el cambio de postura que tiene. Esta es antes y esta es después. Esta es antes y esta después. Hay un cambio postural impresionante, con un cuello que duele primero y un cuello que deja de doler después. Hay un cambio en el espacio aéreo. No sé si se ve bien ahí. Aquí. Se le abre totalmente el espacio aéreo en esta zona con respecto a esto. Otro factor que genera dolor de cuello sistemático es la pérdida de dientes. ¿Cómo podemos tener un dolor de cuello, tener esta boca y no pensar ni por un momento que puede ser la boca? La boca necesita todos los dientes para tener equilibrio muscular. Si no tiene equilibrio muscular, duelen todos los músculos, porque tenemos una contractura en un músculo de la boca y consecuentemente en toda la cadena. O sea que patologías tan insignificantes como la pérdida de un diente puede estar generándonos un dolor de espalda que no se resuelve con nada más tratándolo donde tiene el problema, en la boca. Y mirad cómo, por ejemplo, en este caso, que faltan varios dientes y que es lo que se llama colapso posterior, la lengua está disfuncional también. O sea, está ocupando el espacio de los dientes ausentes. Pues son patologías muy comunes que son las responsables de más del 40% de los dolores de cuello y de los dolores de espalda. Ya lo decía Cervantes, sí, hace 500 años. La boca sin dientes es como molino sin piedra, y en más se ha de estimar un diente que un diamante. Pues claro que sí. Los pacientes que no tienen dientes pues pueden tener dolores de todo tipo. La calidad de vida es mucho menor si se pierden los dientes, porque los dientes están relacionados con los órganos, con los músculos y además con muchas más cosas, con nuestro crecimiento